Para Europa, la economía circular es una estrategia de futuro, es una estrategia para conseguir un triple equilibrio. En primer lugar, un equilibrio medioambiental. Tenemos que reducir las emisiones, tenemos que reducir el daño al medio ambiente, tenemos que intentar que los procesos de producción, de consumo, de reciclaje sean cada vez más eficientes para contaminar menos, y al contaminar menos vamos a conseguir que bajen las emisiones de carbono. Pero también es una agenda económica, porque para las empresas hay una gran oportunidad. Ahorrar en energía, ahorrar en materias primas, reutilizar procesos de producción que pueden entrar en remanufactura. El hecho de que los residuos de una empresa sean la materia prima de otra, la simbiosis industrial, es una agenda económica muy interesante y las empresas europeas pueden tener grandes beneficios. Y es sobre todo también una agenda social. Es una agenda, los empleos del futuro en Europa serán circulares o no serán. En cuanto a Andorra, pues yo creo que puede beneficiarse mucho de la economía circular desde el punto de vista de la energía, puede ayudar a reducir la dependencia. Desde el punto de vista del turismo, que es un sector muy importante para Andorra, el turismo sostenible, el ir hacia un modelo de turismo que cada vez es más respetuoso del medio ambiente, que se basa en la innovación, que se basa en combatir también fenómenos de estacionalidad y tener una apuesta de futuro es muy importante. Pero todos los sectores, todos sin excepción,